Bienvenidos a The Deep Dive. En esta ocasión nos vamos a sumergir en el controvertido mundo de la tauromaquia Exacto. para analizar un estudio publicado en la Revista Complutense de Ciencias Veterinarias. Nos vamos a entrar en la respuesta fisiológica y hormonal de los toros de lidia ante el estrés y el dolor. Nuestra misión es ir más allá de las ideas preconcebidas ¿Sí? y observar lo que la ciencia nos revela sobre la experiencia del toro durante la corrida. Claro. El estudio destaca algo fascinante. Los toros de lidia son especiales endocrinológicamente. Efectivamente. Esto significa que reaccionan al estrés de forma diferente a otras razas de ganado. El estudio se centró en los niveles de ACTH y cortisol, dos hormonas clave en la respuesta al estrés. Y el hallazgo, por sorprendente que parezca, es que experimentan menos estrés durante la lidia que durante el transporte. Es un dato que nos invita a reflexionar, ¿verdad? A menudo la anticipación genera más ansiedad que el evento en sí. Precisamente. En el caso de los toros, la salida al ruedo, ese momento de incertidumbre, parece ser el pico de estrés. Interesante. Y hablando de respuestas diferentes, el estudio también encontró diferencias hormonales entre los toros adultos y los novillos. Sí, los novillos, al ser más jóvenes, muestran respuestas hormonales más elevadas, lo que indica un mayor estrés. Esto puede deberse a varios factores como la edad, el entrenamiento o el desarrollo de sus sistemas de regulación hormonal. Es como si aún no hubieran desarrollado las herramientas para afrontar una situación tan intensa. Exactamente. Recordemos que los toros de lidia son criados y seleccionados por su bravura, Claro. pero los novillos aún no han alcanzado esa madurez. El estudio también analizó las corridas de recortes, donde no se daña al toro. Sorprendentemente, los toros en los recortes mostraron mayores niveles de estrés que en las corridas tradicionales. Un resultado inesperado, ¿verdad? Podríamos pensar que al no haber daño físico el estrés sería menor. Sin embargo, los investigadores plantean que la anticipación y la falta de una liberación física podrían contribuir a un mayor estrés en los recortes. Es decir, la tensión se acumula sin una salida. Exacto. Y esto nos lleva a un punto crucial, la percepción del dolor. El estudio analizó las beta-endorfinas, los analgésicos naturales que nuestro cuerpo libera en respuesta al dolor. ¿Y qué encontraron? Los toros de lidia liberan cantidades masivas de beta-endorfinas durante la corrida, lo que indica un umbral de dolor muy alto, incluso más alto que durante el transporte. Es decir, que aunque estén experimentando dolor, su propio cuerpo libera sustancias para mitigarlo. Así es. Lo curioso es que durante el transporte, a pesar del estrés, liberan menos beta-endorfinas. ¿Y eso por qué? Porque en el transporte no hay un estímulo doloroso que active la liberación de esas endorfinas. En la lidia, el dolor físico actúa como desencadenante. Es decir, que la propia lidia, a pesar de implicar dolor, activa un sistema que ayuda al toro a soportarlo. Efectivamente. Pero esto nos plantea una pregunta crucial. ¿Cómo se relaciona esto con el sufrimiento del animal? Una pregunta compleja, sin duda. Porque nos obliga a considerar no solo el dolor físico, sino también otros factores, como el miedo, la angustia y la percepción subjetiva de sufrimiento. Lo que está claro es que la respuesta del toro es compleja, mucho más de lo que podríamos pensar a simple vista. Y este estudio, aunque preliminar, nos abre una ventana a esa complejidad. Totalmente de acuerdo. ¿Y ahora qué nos dice este estudio sobre el bienestar animal en el contexto de la tauromaquia? Esa es una pregunta que requiere una profunda reflexión. Sin duda. Si el estrés y el dolor no siempre están directamente correlacionados, ¿qué otros factores debemos considerar al evaluar el bienestar animal? Es una pregunta fundamental que nos interpela a todos y que seguramente abordaremos en la próxima parte de nuestra profunda inmersión en este tema tan complejo. Retomando nuestra conversación, es esencial analizar las implicaciones éticas de los hallazgos de este estudio. Si bien la investigación nos da una visión de la fisiología del toro, no podemos obviar la dimensión moral. Tienes toda la razón. Es un tema delicado, sin duda. Y como decíamos antes, nos obliga a cuestionar cómo medimos y entendemos el sufrimiento animal. Exactamente. Si la liberación de beta-endorfinas que alivian el dolor es provocada por el propio acto de la lidia. Claro. ¿Significa eso que debemos aceptarlo como parte de un espectáculo? Esa es la gran pregunta. Y creo que no hay una respuesta fácil. Ya. Por un lado, el estudio sugiere que los toros tienen mecanismos para lidiar con el dolor. Pero por otro lado, tenemos derecho a infligirles ese dolor en primer lugar. Es un dilema ético complejo. Y nos lleva a reflexionar sobre la propia naturaleza de la tauromaquia. Si la justificación de la lidia se basa en la bravura del toro, ¿qué ocurre cuando la ciencia nos muestra una imagen más compleja donde la respuesta al dolor y al estrés es tan particular? Claro, porque se desdibuja esa imagen romántica del toro luchando contra el torero en igualdad de condiciones. Precisamente.
Y además hay que considerar que el estudio se centra en la respuesta fisiológica, Sí. pero no abarca la experiencia emocional del animal. Es decir, no sabemos realmente qué siente el toro más allá de los datos hormonales. Exacto. Y eso nos lleva a un punto crucial, la empatía. Ajá. Incluso si el toro tiene mecanismos para soportar el dolor. Sí. Es ético someterlo a una situación que desde nuestro punto de vista humano sería traumática y aterradora. Es una pregunta que cada uno debe responderse. Pero creo que es importante tener en cuenta todas las perspectivas, tanto las científicas como las éticas. Totalmente de acuerdo. Y también es crucial recordar que la ciencia no es estática. Este estudio es un punto de partida. Claro. Se necesitan más investigaciones para comprender plenamente la experiencia del toro de Lidia. Y mientras tanto, la conversación sobre la tauromaquia y su lugar en nuestra sociedad debe continuar. Sin duda. Deep Dive, más allá de las conclusiones científicas, nos invita a una reflexión personal. Sí. ¿Qué lugar ocupa la tauromaquia en nuestra sociedad actual? ¿Cómo podemos conciliar el respeto a la cultura con la ética hacia los animales? Estas preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero creo que es fundamental hacernos estas preguntas, mantener el diálogo abierto y buscar soluciones que nos permitan avanzar como sociedad. Si el estrés y el dolor no son los únicos indicadores, ¿qué otros factores deberíamos considerar al evaluar el bienestar animal? Quizás esta investigación nos impulse a mirar más allá de las métricas tradicionales y considerar el espectro completo de las experiencias de los animales.